Vamos a hacer el ejercicio 13. Representa un ángulo alfa situado en el tercer cuadrante cerca de la horizontal y razona con cuidado para representar los siguientes ángulos. Bueno, primero vamos a hacer lo que nos dice. Dice que representemos un ángulo alfa situado en el tercer cuadrante cerca de la horizontal. Vamos al ángulo alfa. Esta es la representación, ¿ves? Te dicen que calcules un ángulo alfa en el tercer cuadrante. Ese es el tercer cuadrante pegado a la horizontal, entonces es este, ¿no? Entonces, bueno, desde ahora durante el vídeo le voy a llamar que este ángulo es el ángulo se mide, los ángulos se miden en sentido contrario del reloj, ¿de acuerdo? Entonces este ángulo es media vuelta y un poco más, y así le voy a llamar desde ahora un media vuelta y un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver. Tengo que representar el ángulo menos alfa, ¿de acuerdo? Ese es el inciso A. Vamos a hacer el inciso A. Aquí lo tenemos, perdón, el inciso A es el A. Entonces, a partir de 0, en este caso en el ángulo alfa, a partir de 0 es media vuelta y un poquito más, ¿no? Para estar en el tercer cuadrante. Entonces, a partir del 0, que es el 0, voy a ir hacia atrás, en el sentido de las manecillas del reloj, porque es negativo. Entonces voy hacia atrás, media vuelta y un poquito más, y entonces se forma este ángulo, ¿de acuerdo? Esto se mide desde el eje de las X, desde el 0, ¿sí? Desde aquí, desde esta horizontal que estoy marcando ahora con la manita, ¿sí? Desde ahí empezamos a contar en el sentido de las manecillas del reloj, porque es negativo, media vuelta y un poco más, y entonces ya tengo este ángulo menos alfa, ¿de acuerdo? Entonces es esta línea, es la que termina el ángulo, que empieza desde aquí hasta acá. Entonces es esta obertura, ¿no? Lo que estoy marcando ahora con la manita, ¿vale? Vale, entonces ese es el ángulo. Ahora me piden que calcule el ángulo de alfa más 180. Si es una suma, hemos dicho que en el sentido de las manecillas del reloj marqué este ángulo, ¿verdad? Si es una suma, también será a partir de aquí sumarle en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La suma es en el sentido contrario y la resta va a ser, como en este caso, como es negativo, del lado de las manecillas del reloj, en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, como es una suma, me dicen que es una suma, que sume 180, pues en el sentido contrario del reloj, entonces es alfa, y ahora le voy a sumar 180, ¿de acuerdo? O sea, voy a ir en el mismo sentido que marque este ángulo. Entonces aquí lo tengo, vamos a ver. Entonces, bueno, si estoy aquí, voy a partir de alfa, le voy a sumar 180 grados, entonces en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Así. Entonces llegaré a media vuelta a partir de la línea roja, pues será como por aquí, ¿verdad? Será por aquí. Será en el primer cuadrante. Ahí está, ¿ves? Aquí lo tengo, la suma. He sumado alfa, a le he sumado 180 grados. Y ahora voy a tener sumarle 90 grados, ¿verdad? Es el inciso C. Entonces vamos a hacerlo. Aquí lo tengo, el inciso C, ¿ves? Tu ángulo aproximadamente está aquí, cerca de la horizontal. Está como por aquí. Ajá, en donde estoy la manita, y entonces voy a girar 90 grados, ¿sí? A partir de ahí en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y llego a este punto, y entonces ahí es alfa más 90. Ahora alfa menos 90, pues más o menos el ángulo que está aquí está por aquí, ¿sí? Entonces ahora resta, por lo tanto ahora es en el sentido de las manecillas del reloj, 90 grados, ¿de acuerdo? Y entonces es ¿de acuerdo? El siguiente, el ángulo a alfa le voy a restar 180. Bueno, pues si le resto 180, si estoy aquí y le resto 180, pues llegaré aquí, a este punto, ¿sí? A este punto de aquí, que es el mismo que aquí, que si yo le resto 180 o le sumo 180, pues llegaré al mismo sitio,
Entonces a partir de aquí media vuelta le voy a restar y entonces me queda solo un pedacillo de ángulo. Entonces es el mismo de cuando le sumo que le reste 180. Entonces bueno, le resto 180, repito, estaba aquí, estaba en esta zona y le resto media vuelta y llego a este punto. Entonces ahí trazo la línea y entonces el ángulo que se forma es este ángulo, sería la resta, ¿verdad? Luego ese fue restarle 180. Ahora a 180 le voy a restar el ángulo, vamos a ver cómo es eso. El ángulo estaba aquí, no, perdón, ahora 180, el ángulo 180 es este que está aquí, el ángulo que se forma desde aquí, desde esta línea recta verde a esta línea azul. Ese es el ángulo. Entonces si yo le resto 180 y en el sentido de las manecillas del reloj alfa, la cantidad de alfa, entonces será media vuelta y un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces este es 180 menos alfa. Ahora vamos a ver el siguiente, que vamos a ver cuál es. El siguiente es 90 menos alfa. Entonces 90 hasta aquí es el ángulo que se forma de esta recta a esta recta, este es 90. Entonces si le resto alfa, será en el sentido contrario en el sentido de las manecillas del reloj, media vuelta y un poquito más, eso es alfa. Entonces media vuelta y un poquito más sería como por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo, aquí está, ¿ves? Aquí está. Entonces alfa está en esta zona, ¿verdad? Entonces bueno, es 90, que 90 es el ángulo que se forma de esta recta a esta. Entonces le tengo que restar alfa, pues es media vuelta y un poquito más. Entonces ese poquito más me da esto, ¿no? Vale, y ya están, son todos los ángulos que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Aquí para el siguiente ejercicio he marcado en verde lo que es el coseno, porque es lo que cae aquí es el coseno en el eje de las X, la proyección al eje de las X es el coseno y la proyección al eje de la Y, ¿sí?, es el sinus, el senos. Y aquí igual, ¿no? Lo he marcado en rojo, el rojo es el seno y el verde es el coseno, ¿no? En relación a este ángulo de alfa, ¿ves? Su coseno es la proyección al eje de las X, que en este caso coincide con este, que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, y este aquí es el de la Y, es el sinus, la proyección sobre el eje de las Y, ¿vale? Bueno, pues ya está.